Amigos, seguimos hablando de esta revolución del conocimiento que ocasiona Johannes Gutenberg. Y hablamos de que el alumno está preparado y va a aparecer el maestro. Y el alumno es Europa y el maestro es Gutenberg. ¿Qué estaba pasando en Europa? Bueno, durante la Edad Media los libros, como les dije, eran manuscritos, se copiaban principalmente en monasterios y eso tenía grandes consecuencias. Primero que eran muy caros, entonces nada más había libros en ciertos sitios, en las iglesias, los reyes, gente muy poderosa tenía acceso a comprar un libro. Vamos a decir que prácticamente el 99,5% de la población, por decir un número que no me lo sé, no había leído la Biblia. Si conocían la Biblia era por lo que le decían los que se la habían leído, porque las Biblias eran tan costosas y eran tan cuidadas que estaban en la sacristía, en los conventos. Pero en Europa empiezan a crearse las universidades, empieza a aparecer una nueva clase, que es la clase burguesa, que ya son comerciantes, gente que no es noble, pero que tiene dinero y tiene acceso a la información y acceso al conocimiento. Y desde el año 1200 más o menos, ya empiezan ese trabajo de copismo, de copias de libros, se va trasladando a, vamos a decirlo, a los seglares, a la gente normal, y se fundan los, como llaman en francés, los ateliers, o sea, los talleres de copia. Hay varios muy famosos, como el de Jean Fouquet en París y otro de los hermanos Limbourg. Esos copistas, les voy a decir, era todo un arte, eran empresas a veces familiares que copiaban. Entonces por un lado había unos que copiaban vamos a decir, las letras, se dejaba espacio y se hacían dibujos y se hacían unas bellezas, que estos talleres, una obra de esas está llena de obras de arte porque eran dibujos hechos a mano de una grandísima calidad. Y empiezan a surgir estos talleres porque había una gran avidez de conocimientos. Ya empiezan las universidades a haber estudiantes y gente que necesitaba leer, que tenían que leer y tenían que aprender, y empiezan a fundarse talleres de escritura por muchas partes. Y esos talleres, les repito, no solamente copiaban las letras, sino hacían grabados. Dicen que las mujeres se destacaban que hacían unos grabados bellísimos. Nuestro héroe nace en esa situación, que está una sociedad europea ávida de conocimientos, y él es hijo de un señor de apellido Glenflesch, que significa carne de ganso. O sea que nuestro héroe Johannes Gutenberg se debería llamar Johann Carne de Ganso, y ese era su nombre. Lo que pasa es que él nació en una mansión de su madre, que era la segunda esposa de su padre, y esa mansión se llamaba Gutenberg. Entonces él prefiere llamarse Gutenberg que Carne de Ganso. Él nace en Maguncia, en Alemania, una ciudad que está a orillas del Rin, tenía en esa época como 20.000 habitantes, y se sabe muy poco de él. Se sabe que nació un poco antes del año 1400, entre 1397 y 1400, y que más o menos en 1428 él se muda a Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad que también está a orillas del Rin, más aguas arriba, y que en esa época era famosísima porque tenía su catedral de 142 metros de altura, que era la edificación más grande de la humanidad hasta ese momento, y que siguió siéndolo por casi 200 años más. 142 metros de altura, un poco menos de la mitad de la Torre Eiffel. Y se sabe que él está allá, se sabe poco de él, pero se sabe que él está allá por dos juicios, dos asuntos legales. Uno, una dama lo demandan por la ruptura de una promesa matrimonial con una dama, Emmeline, no sé qué cosa, y bueno, hay un juicio y se sabe que él estaba allá. Y otra por otro juicio. Él, por el lado de su madre, eran orfebres y trabajaban en joyería, y él era muy hábil fundiendo metales y manejando metales. Entonces él se asocia con 3 personas en una empresa de este tipo, de orfebrería, de joyería. Pero él, amigo mío, él estaba trabajando en otra cosa. Y los socios se dan cuenta de que él andaba con un misterio trabajando en otra cosa, fundiendo plomitos y haciendo cuestiones, y le reclaman. Entonces al final se asocian, firman un contrato, y se asocian, que los otros ponen dinero, pues, y él pone el trabajo y comparte su secreto. Se sabe que ese secreto ya tenía que ver con la imprenta porque fallece uno de los socios, que se llamaba Andreas Dritzen, y los herederos entablan un juicio contra Gutenberg porque querían entrar en el negocio, o que le dieran unos reales o que una cosa, y hay un juicio, y en ese juicio ya se menciona plomo, prensa y esas cosas, esos ingredientes que contribuyen a formar la imprenta. Entonces se sabe que ya él estaba maquinando su imprenta desde esa época en Estrasburgo. Pero él después, por el año de 1444, está de regreso en su ciudad natal, en Maguncia, en Mainz, como se dice en alemán, y está trabajando en eso. Y necesita mucho dinero. Y consigue un prestamista que se llamaba Johann Fust, que
que le presta 800, 850 florines. Eso era una cantidad exorbitante de dinero. Dicen que con eso era un sueldo de un empleado público 10 años fácilmente. Y le pone como garantía las máquinas y las cosas que Gutenberg tenía o que fuera a comprar. Pero a los 2 años se le acaban los reales a Gutenberg otra vez y no ha logrado terminar su invento. Entonces este Juan Fuchs le vuelve a prestar más o menos la misma cantidad, pero con otra condición. Le dice, está bien, sigue dándome garantía todo, pero además vamos a ser socios de lo que tú estás haciendo. Porque una Biblia baratica, sin ilustraciones, era carísima. ¿Sabes? Poca gente se daba el lujo de tenerla, como les dije, era carísima, costaba lo que costaba una vaca. Entonces eso era un negocio. Y Juan Fuchs se da cuenta de que eso es una mina de oro. Y ellos manejan eso en el mayor misterio. Pero Fuchs hace que Gutenberg contrate o meta en su taller a un sobrino de él que se llamaba Peter Schroeder, que después fue yerno de él. Poco después se casó con una hija de Juan Fuchs y se hicieron, vamos a decir, parientes políticos. Y están ellos trabajando en un proyecto que es lo que se llamó la Biblia de 42 líneas. Es decir, primero, conseguirse una Biblia, porque no pensamos que él agarró y él diagramó directamente la Biblia. Seguramente siguió como ejemplo una Biblia, y tenía que ser una Biblia grande, una Biblia de atril, una Biblia que se pudiera colocar en las iglesias y que los curas pues o los diáconos pudieran leerla. Entonces ellos se consiguen el modelo, aparentemente consiguieron un modelo prestado con un cura que además los iba a ayudar a corregir, y empiezan a trabajar en ese proyecto. Pero se seguía consumiendo dinero y no se acababa el proyecto. Y llega Juan Fuchs y demanda a Gutenberg porque ya le había prestado 2 veces 800 y pico de florines, y entonces lo demanda por 2026 porque le pone los intereses y deja al pobre Gutenberg en la calle. Y es Fuchs con su yerno quienes terminan de imprimir esta Biblia, que se llama la Biblia de Gutenberg por lo demás, o la Biblia de 42 líneas. Se imprimen cerca de 150 ejemplares de 1280 páginas. Cada ejemplar es único, porque ellos, como en las Biblias que le habrá servido de modelo, dejaban espacio para después colocarle figuras, y esas figuras eran o hechas con xilografía, pues con planchitas de madera o a mano, y tenían alguna firma, de manera que estos 150 ejemplares son únicos. Pero vamos a hacer una última pausa, vamos a ver qué pasó con este invento y con nuestro inventor, Johann Gutenberg, que terminó muriendo arruinado.